A reading. Lectura del profeta Zacarías. I, Zechariah, Ay, yo alcé los ojos y vi un hombre con un cordel de medir. Pregunté, ¿a dónde vas? Él contestó, to measure a Jerusalem. medir a Jerusalén, para comprobar su anchura y longitud. Entonces salió el ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le vino al encuentro, diciendo, Run. corre, y di a aquel joven, People, Jerusalén será ciudad abierta por la multitud de hombres y ganados que hay dentro de ella. Yo seré para ella I will be for her oráculo del Señor, fire, una muralla de fuego en torno and I will be y gloria dentro de ella. Sing and rejoice. Alégrate y goza, hija de Sión, See, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, and y they serán will be his pueblo mío, and he will y habitaré en medio de ti. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord will guard us. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Hear the word of the Lord. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. He who El que dispersó a Israel los reunirá, lo guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. the Lord shall Porque el Señor redimió a Jacob, he shall redeem him, lo rescató de una mano más fuerte. shouting, Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, come streaming. afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Then the virgin Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Our Savior Jesus Christ, Nuestro Salvador Jesucristo derrotó la muerte through the gospel, y trajo luz a la vida a través de los evangelios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Well, they were all amazed. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus Pay discípulos, attention to what I'm telling métanse bien esto en la cabeza. you. The Son of Man is, Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. but they did not understand. Pero ellos no entendían este lenguaje. Its meaning was hidden, Les resultaba tan oscuro they should not que no cogían el sentido and they were afraid to ask. y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Verbum Domini. We welcome our group from Damos la bienvenida a nuestro grupo de la Florida, que nos acompañó para las vísperas anoche y para la bendición, y decidieron levantarse temprano esta mañana para estar aquí para la misa televisada. Así que bienvenidos nuevamente esta mañana. from Una New York or New Jersey, querida which dama de Nueva York o Nueva Jersey, no recuerdo bien, me envió un artículo de selecciones, de la revista Selecciones, que había venido de un artículo de the medic gets his answer. otra revista. And the story is about
Era acerca de una historia que cuenta de un who had been cirujano in 1968. militar, médico militar, que había estado en Vietnam en 1968 durante un mes. Y este joven de 19 años, Kenneth McGarity, Had been in a helicopter, había estado en un helicóptero que fue derribado, came in with these horrible injuries. llegó con lesiones terribles. And Dr. Kenneth Y el doctor Swan, when he saw Kenneth Swan, cuando lo vio, no podía creer que este joven alive, aún estuviese vivo. in fact, he really, De hecho, in a way, wished that he de cierta wasn't forma, alive just because deseó he que no was estuviera diagnosed vivo por with injuries. el grado de las lesiones de este joven, pero conociendo sus responsabilidades como cirujano, Legs, amputó he had a massive head injury. piernas, tenía una lesión grave en la cabeza, perdió la vista en los dos ojos, y durante 8 horas él y otros trabajaron Man survived. en este joven y este joven sobrevivió. Pero el día siguiente su supervisor médico lo apartó y le dijo, los demás cirujanos cuestionaban si es que debería haberle salvado la vida a este joven que tenía tan poco por qué vivir. That his action had been a horrible mistake. Maybe he did the wrong Diciendo, thing. sus palabras expresaban que sus acciones quizás habían sido un error. And so he was plagued by this doubt, Así que él quedó plagado por esta duda. a living hell for the rest of his Si life. estaba obligando a que este joven viviese una terrible vida el resto de su vida, sufriendo estas terribles lesiones. Este muchacho finalmente United States, fue devuelto a Estados Unidos, y tuvo unas cuantas cirugías más went under y luego rehabilitation. pasó por rehabilitación. And there was a turning point in his Hubo un punto clave en su recuperación en que other soldiers who had uno de los otros soldados que había perdido una pierna estaba en la cama junto a él y le dijo, ¿por qué no vas y nos buscas algo de comer? Se lo dijo en broma, pero Kenneth lo tomó como desafío. A duras penas podía sentarse, knew that se puso en la silla de ruedas, sabía que sin la vista no podía but he could feel his ir way por el back. pasillo, pero Well, where's the podía tantear y le podía preguntar a la gente dónde está his way? el comedor. Así que finalmente llega y regresa luego a la habitación y le da a su compañero de cuarto una Crackers. bolsa de caramelos y galletas. He could make it. Y él supo Even en ese momento his disabilities que que él sería capaz de face, vivir, could make it. And he a pesar de estos desafíos, que él sería capaz de vivir la vida. A través de la rehabilitación aprendió a without assistance. rasurarse solo, bañarse solo, vestirse solo, sin ayuda. Se encontraba en un Time later, picnic he met this cierto tiempo después y conoció a una joven mujer, Teresa, de 19 años. and she wasn't put off by his disabilities. In fact, Ella no se vio, was blind. She had a no- friend who had no cerebral sintió palsy who was rechaz- in a no- wheelchair. no sentía ningún tipo de rechazo por su discapacidad. De hecho, su abuela era discapacitada y ciega también. Se enamoraron, se casaron. El doctor les dijo, es posible que no tengan hijos por las lesiones de Kenneth, pero a pesar de ello tuvieron 2 hijas. Así que el cirujano, el doctor Swan, Swan, all of these years, he doesn't know any of this. todos esos años él no sabía nada de eso y todo ese tiempo se preguntaba qué habrá pasado con aquel muchacho. Así que finalmente cuando un periodista le preguntó un día, ¿alguna vez cometió usted algún error? Save this young man's life, and he goes in search of Y él le hizo recordar a este muchacho. No conocía el nombre, el apellido de él, pero después de buscarlo por 2 años lo pudo encontrar, lo ubicó, habló con él por teléfono y pudo reunirse con él. Y cuando se enteró que el hombre con quien estaba hablando played the piano. era He had children. He said, buzo, "Was the wrong man." submarino, tocaba el piano, había tenido 2 hijas, pensó que había encontrado un muchacho equivocado, pero That night, cuando lo vio efectivamente se dio cuenta que era él a quien había salvado he himself años atrás. Kenneth to overcome Pero él había ayudado a and the horrors Kenneth a superar his experience algunos de los in Vietnam. horrores y And- recuerdos de su experiencia en Vietnam. Y eso también fue una But I wanted to close with ayuda para Kenneth McGarrigy. Quiero cerrar solamente con 2 citas. what Dr. Swan said. Dr. Swan Algo que dijo el Dr. Swan. El Dr. Swan murió en el 2007. McGarrigy murió en el 2007, perdón. El Dr. Swan en el 2014. But here's what Dr. Swan said. Pero eso es lo que el Dr. Swan dijo. Mientras mayor te haces, The more you realize how little más te das cuenta cuán poco los doctores contribuyen the miracles of modern medicine al futuro del paciente. Los milagros de la medicina no son hechos por el hombre. El doctor hace 5% y Dios y el paciente hacen el resto. said the morning Lo que yo surgery
was true. Dije la mañana después de la cirugía de Kennedy, es verdad. Yo fui entrenado para cuidar de los enfermos y heridos. Will decide who Y Dios lives ha de decidir quién vive o muere. But the day of our reunion, Pero el día de nuestra reunión, cuando finalmente se vio con Ken McCarthy otra vez, después de 23 años, el día de nuestra reunión supe que era verdad en lo más fondo de mi ser. can work miracles Dios es capaz de obrar milagros desolate of en circumstances. las circunstancias más graves Those who, like Ken McCarthy, para aquellos que, como Ken McCarthy, courage, tienen faith. el coraje y la fe. In today's gospel, En el Evangelio de hoy, we are continuing through Luke, continuamos leyendo el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. and Jesus, the transfiguration, Jesús, la transfiguración acaba de ocurrir, come down, acaba de bajar del monte y distraught because his only child hay un hombre que está desesperado porque su único hijo está poseído y los apóstoles no podían curarlo. and so Jesus delivers this Así que Jesús young man, libra a este muchacho, lo sana, his son. le devuelve a su hijo. Before today's gospel, Y and aquí all were vemos astonished by the majesty y todos se quedaron asombrados por la majestuosidad de Dios. of the gospel Y continues. luego el Evangelio de hoy continúa. They were all amazed at his every deed. Había admiración general por lo que hacía. Jesús dijo a sus discípulos, meteos bien esto en la cabeza, el Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Is now complete. Así que Jesús ahora está completando su ministerio en Galilea, en el norte. And next week we're going to hear how La semana próxima setting his face, veremos cómo he's resolutely determined to go está totalmente determinado a ir a Jerusalén. to complete Va a ir a completar to do. lo que el Padre le ha encargado. El Hijo del Hombre debe ser entregado en la mano de los hombres. Prediction of his Esta es su passion segunda predicción de su pasión que va a sufrir. height of his En la popularity, cima de su popularidad, when he's doing all of these cuando está realizando todas estas things, him, obras y la gente lo aclama, here also la semana próxima también veremos la continuación, el lunes, de este Evangelio, de cómo are even taken up los apóstoles incluso and they're saying, son incluidos en esto y dicen, ¿cuál de nosotros es el más grande? ¿Cuál estará sentado a tu derecha? ¿Cuál a la izquierda? Esperan que la victoria está cerca, but Jesus pulls them aside. pero Jesús los hace a un lado He says, the Son of y les Man. dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. And this phrase, handed over, Esta frase, one of the prophets, entregado, proviene de una de las profecías forth of servants de Isaías, el cuarto canto del siervo que escuchamos el Viernes Santo, going to be como Él será entregado on account of our sins. He's going por nuestros pecados. and Jesus, in fact, would quote Jesús citaría a servant's song prophecy, la profecía de Isaías, capítulo 53. Más adelante, en San Lucas, capítulo 22. Scripture must be fulfilled. Las in me. escrituras deben cumplirse en mí, o sea, el que That's also seré contado entre los malvados. Eso también es parte de Isaías, capítulo 12. Así que Él es el siervo sufriente que será entregado por nuestros pecados. Por sus llagas seremos sanados. So what is Jesus pointing to ¿Qué está señalando Jesús in his own cuando dice esto en su propia pasión y muerte? is that life does have Que la vida tiene sus tragedias, as it- tiene sus lamentos, tiene sus dolores. as Kenneth had experienced Así como Kenneth pasó por todo ello en su propia vida por las lesiones que sufrió en la guerra. Sin embargo, como dijo el doctor Swan, por, faith in the Lord mediante el coraje y la fe en el Señor, to rise up somos capaces de elevarnos por encima de estas cosas, conscientes que tienen significado en Cristo. suffering is a part Así que el sufrimiento es parte de nuestra vida humana, of life. es parte de ser humano. Does not save us, Jesús no nos salva del sufrimiento, but he saves us through suffering, sino nos salva a través del sufrimiento. through his own A suffering. través de su propio sufrimiento, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Our own Pero también nuestro propio sufrimiento es parte de esa poda, part of our parte de forward with courage and faith and ir adelante con coraje y fe y confianza en Dios, de que Dios no nos abandona incluso en las tribulaciones de nuestras vidas. Angelica used to La joke Madre Angélica solía bromear un poquito acerca de to her, una mujer que acudió a ella una vez y le dijo, when you're going through tribulation, you got to learn how to ¿sabe? Cuando pasas por tribulación tienes que aprender a tribular. Así que el sufrimiento es parte elemental de nuestras vidas. No obstante, no es algo que al final nos va a aplastar, más bien nos va a transformar.
cling to the Lord and we go forward. cuando acudimos al Señor y seguimos adelante con coraje y con fe. Think about the Eucharistic host that we received today. Pensemos en la hostia eucarística que recibimos hoy. ¿De dónde proviene? De granos de trigo que son triturados, aplastados Baked in an oven. y luego horneados. And that we, if you will, Y become nosotros little hosts. nos volvemos también So that pequeñas hostias como Cristo. is consecrated becomes a Esa hostia que es consagrada se vuelve el cuerpo de Cristo. Nosotros también, cuando recibimos al Señor, al estar presente en su pasión, muerte y resurrección, to us at every Mass. en cada misa, We are offering our stuff. también ofrecemos nuestros sufrimientos Through that we're con Cristo y a través de ello nos vemos transformados y llevamos la luz de Cristo a los demás. tell me how you suffer. De hecho, dime cómo sufres y te diré quién eres. This is one of the ways that we Es una de las formas en que podemos dar testimonio del Evangelio. have tribulation. Cuando tenemos tribulaciones que la vida nos presenta, que continuemos con alegría, fe, esperanza, con coraje, Knowing that ultimately conscientes que al final no va a the extinguishing of our existence extinguir nuestra existencia, is going to lead sino más bien va a guiarnos cuando acudimos a Cristo y miramos su cruz, cuando encontramos significado y fuerzas en Él, en la Eucaristía que recibimos y los sacramentos y la oración, to lead to a va a llevar a un florecimiento de vida divina en nosotros. Jesus doesn't save us Así que Jesús no nos salva del sufrimiento, sino que nos salva a través del sufrimiento. finally in the Middle Ages there's a beautiful Finalmente, en la Edad Media hay una hermosa frase, crucium per crucem ad lucem, through the cross a la cruz, a la luz a través de la cruz. our sacrifice Así que, nuevamente, nuestros sacrificios, nuestro amor, and any genuine love has an element of todo amor genuino tiene un elemento de la cruz en él, denying de entrega propia, de negarse a uno mismo, de entregarse, just as Christ así como Cristo our genuine love does, lo hizo. Nuestro amor genuino también tiene esos elementos, but it's through the cross pero es a través de la cruz we come to the light of que llegamos a la luz de Cristo más y más. the prophet Zechariah El profeta Zacarías profetizó that the Lord would be que el Señor sería circling wall para Jerusalén un muro de fuego que lo rodea. nations shall Yo join estaré en medio de ustedes y muchas naciones se unirían al Señor they shall be his people. ese día. Se convertirían en su pueblo y Él moraría entre ellos. He is saying it's going to be Él dice que la salvación ha de for all nations, for all peoples. ser para todas las naciones, para todos los pueblos. Salvation Todos hemos de encontrar salvación ahora. Dios will be in our midst. va a estar en medio de nosotros, en el Verbo encarnado, Jesucristo, vivo entre nosotros, que sufrió y murió, pero luego resucitó. Yes, our life has a cross. Nuestra vida tiene una cruz, sí, pero per crucem ad lucem. We come to the A través de la cruz llegamos a la luz.